Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Cedeño Rivadeneira, es asambleísta por la Revolución Ciudadana, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Asambleísta, bienvenido a Noticias de Telesur. Buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y a todos los oyentes y televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. El comunicado de hoy, asambleísta, está firmado por la bancada del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Pachacutic, Unión por la Esperanza, que es la Revolución Ciudadana. Quiero preguntarle acerca de esa emisión de este comunicado, ¿por qué lo hacen hoy, en qué contexto? Bueno, este comunicado tiene como propósito desvirtuar una serie de rumores que se estaban tejiendo luego de que en la sesión del sábado anterior se aprobó se aprobó el informe de la comisión legislativa que investigó el caso Gran Padrino y que por 104 votos a favor se aprobó dicho informe y se viabiliza lo que dispone el artículo 129 de la Constitución, numeral 2, hacia el juicio político al presidente de la República. Entonces el gobierno empezó a tejer, a cuestionar el informe, a cuestionar que ciertas bancadas están divididas, etcétera. Entonces lo que reafirma es la voluntad política de 5 bancadas importantes, de 5 organizaciones políticas que integran la Asamblea Nacional, ratificando no solamente el contenido de que el juicio político va, sino también de que este juicio político se mantiene firme y será presentado en los próximos días para su trámite correspondiente en la Corte Constitucional, tal como lo dispone el artículo 129 de la Constitución de la República. Asambleísta, dice en el comunicado que calculan que será a mediados de este mes de marzo. ¿Cómo va este proceso para pensar en esos tiempos? Bueno, los equipos de las diferentes bancadas están trabajando para formalizar este pedido, dirigido principalmente al CAL, y el CAL tiene que remitirlo inmediatamente a la Corte Constitucional. Y ahí se activa lo que dispone a partir de los artículos 86 hasta el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde está todo el procedimiento que esta ley contempla en caso del juicio político al presidente de la República. Recordemos que la Constitución de Montecristi crea una serie de mecanismos constitucionales cuando, en este caso, el Ecuador se encuentra en una grave crisis económica, política y de representación, ya que el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza es un gobierno de cleptócratas mentirosos que no, desde el tiempo que llevan en el poder, ya cerca de 2 años, no han hecho nada. Recordemos que el Ecuador también vivió 4 años nefasto, no solamente para la democracia, sino para la institucionalidad democrática en función del gobierno de Lenín Moreno, que actualmente se encuentra también incurso en casos de corrupción, en la que incluso se ha iniciado el proceso de indagación, incluso tiene prisión preventiva por parte de la justicia ordinaria en el Ecuador. Con todo esto, asambleísta, la expectativa que ustedes tienen en la Corte de Constitucionalidad, solo imaginarnos la presión que hay sobre la Asamblea Legislativa, sobre las bancadas, algunos, por ejemplo, como de Izquierda Democrática, algún otro asambleísta ha cambiado de opinión de una manera personal y creo, sí, bueno, que ha sido el partido que ha acompañado al partido durante ese tiempo y ahora menos, pero se mantienen las presiones dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo será entonces en la Corte de Constitucionalidad? La expectativa que hay al respecto de ese resultado que emita esta Corte. Bueno, el dictamen constitucional tiene que ser apagado a derecho y además de acuerdo a lo que dispone la propia Constitución y la Ley Orgánica de Control y Garantías Constitucionales, dice que este pronunciamiento no es pronunciamiento de fondo, es un dictamen en función de la forma para que la Asamblea Nacional haya cumplido con todos los requisitos y formalidades que para el juicio político se refiere. Recordemos que este no es un juicio de carácter penal, no es la justicia ordinaria, es el Parlamento mediante la figura del juicio político que está actuando en función de lo que considera. Recordemos que este es un gobierno muy desgastado, muy cuestionado, que ha perdido todo proceso de legitimidad y credibilidad en la población. Nada más para ilustrar algunos datos de unas encuestas que una encuestadora en el Ecuador que se llama Perfiles de Opinión, en la que cuando pregunta a usted cuál es la credibilidad, le cree al presidente Guillermo Lasso, el 90% de los ecuatorianos no le cree al presidente de la República y apenas el 10,17% le cree al presidente de la República. Entonces los niveles de credibilidad
son muy deficitarios, ¿no? Vivimos una profunda crisis económica, tanto es así que la población ecuatoriana se está generando una diáspora de ecuatorianos que se ven obligados a salir fuera del país a buscar mejores días, incluso a costa de su propia vida. Tanto es así que en el tapón de Darién claramente tenemos noticias de cuántos ecuatorianos han fallecido y cuántos ecuatorianos han cruzado precisamente para tratar de emigrar y salir del país porque en el Ecuador no hay futuro. Amén de los temas de inseguridad, a temas de que tenemos también un gobierno cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico internacional. Esta investigación del Gran Padrino tiene dos componentes. Una, la corrupción en las empresas públicas de personas que el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, delegó, como el señor Hernán Lúquez Lecaro, para que dirija las empresas públicas en el país y principalmente las mismas hagan negociados y latrocinios en dos importantes segmentos de los sectores estratégicos, en el sector eléctrico y en el sector petrolero, vinculados precisamente a una serie de lobistas externos, pero con gran vínculo, incluso el presidente de la República, como el señor Rubén Cherre, quien utiliza a Danilo Carrera, el cuñado del presidente de la República, para esto. Y lo mismo se da en el entramado de vínculos con el narcotráfico, concretamente con la mafia de Valencia, donde estas personas tienen tanto poder que incluso nombraron a varios ministros de Estado, tal como se ha podido evidenciar en las escuchas telefónicas que incluso la unidad antinarcótico en el Ecuador realizó. Y por presión del propio presidente de la República lograron archivar estos casos. Por suerte, actualmente la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, se ve obligada a iniciar procesos de indagación fiscal e investigación y judicialización de estos temas. Un informe de tal magnitud que fue archivado como si fuera poca cosa por orden del Ejecutivo. Para despedirlo, asambleísta, cuando usted nos estaba hablando de esta encuesta, 90% de la población, según esa encuesta, y además es que ha venido increciendo, estaba en el 80 y pico, ahora ya van en el 90, lo cual evidencia el nivel de favorabilidad, la poca credibilidad que hay en el presidente y el gobierno. Pero a través de sus voceros, de algunos ministros, ha dicho que piensa lanzarse a la reelección de la presidencia del Ecuador. ¿Cuál es su...? Bueno, yo creo que esto no, y es real, ¿no? es real. ¿En qué mundo vive el presidente Sí. Lasso o esto es otra cortina de humo para que se hable de otras cosas? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que este es un gobierno que vive en una realidad paralela, un gobierno que solamente prioriza y vivimos tiempos de locos. O sea, un gobierno que el Ecuador se muere de hambre, la población no hay empleo, no hay seguridad, no hay nada, no hay inversión pública que permita dinamizar la economía y nos damos el lujo de tener cerca de 12.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria del Ecuador. Entonces eso es inconcebible. Pero un presidente que no asienta la realidad, que vive cercado por su círculo cercano y no se da cuenta de lo que está sufriendo el Ecuador. Yo creería más bien que sería una especie de tomadura de pelo o una cortina de humo para tratar de desviar y mantener a la clase política discutiendo estos temas y no los temas importantes que mediáticamente, porque el actual presidente, lo único soporte que le queda, porque el gobierno nacional ha quemado todas las embarcaciones, todos los puentes de diálogo con la clase política ecuatoriana y lo único que le queda es esa gran prensa mediática ligada a las grandes corporaciones mediáticas y con el apoyo en este caso de la fuerza pública por intermedio de la Policía Nacional. Y ahora sabemos por qué. Sabemos que la cúpula policial sirvió para archivar estos temas de corrupción que involucraba directamente al círculo cercano al señor presidente de la República. Por eso no debemos olvidar todo el tema de la eliminación de las visas de los narcogenerales de la policía, por ejemplo. Muchísimas gracias, asambleísta, por ese análisis. Buenas noches, que tenga un buen fin de semana. A usted, muy gentil, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.